El ejercicio te lo va a dar en gráfica, ¿ya? Te va a dar esta gráfica, fíjate. Una gráfica, en este caso, la gráfica que te estoy mostrando es la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Ya? Ahora, te tiene que dar los tramos de los tiempos de cada tramo, mejor dicho. Entonces aquí, ¿con cuánto empezamos aquí? 0. 1, 2, 3, 4, 5 segundos va a ser un tramo. ¿Listo? 6, 7, 8, 9, 10, 11 segundos va a ser otro tramo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 va a ser otro tramo. Y esto es la recta del tiempo en segundos. Y esto es la recta, con otro colorcito, de la velocidad en metros sobre segundo. ¿Ok? Ahora, la velocidad. La velocidad en esta gráfica vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a tener velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Que en el tiempo no tiene que cambiar. Entonces, vamos a tener el primer tramo, la velocidad negativa. Mira, abajo 10, 20, 30, 40 y que sea menos 50 metros por segundo. Le podemos poner acá el primer tramo. O sea, fíjate, para 0 segundos, menos 50. Para 1 segundo, menos 50. Para 2 segundos, menos 50. Para 3 segundos, menos 50. Para 4 segundos, menos 50. Y para 5 segundos, menos 50. O sea, al pasar el tiempo, la velocidad va a ser la misma. A eso se le llama velocidad constante y de ahí el tema movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la gráfica de este primer tramo en velocidad es una recta horizontal. Ese es el primer tramo donde la velocidad, ¿cuánto va a ser entonces? Menos 50 todo el tiempo. En el segundo tramo vamos a tener una velocidad de 0, aquí, 0 metros por segundo. O sea que para 5 segundos va a ser 0. Para 6 segundos va a ser 0. 7 segundos, 0, 0. Así durante todo ese tramo la velocidad va a ser igual a 0. O sea, la gráfica va a ser así horizontal y sobre la recta. Después, en el tercer tramo, vamos a tener una velocidad positiva. ¿Cuánto va a ser? 10, 20, 30 y que solamente sean 40 metros por segundo, ojo, positivo. Entonces, esto va a venir con línea recta punteada hasta donde empieza la velocidad, que son los 11 segunditos. A los 11 segunditos tenemos 40 metros. A los 12 segundos vamos a tener 40. A los 13, 40. A los 14, 40. Entonces la velocidad se va a mantener constante en ese tramo, en esa parte del tiempo, de 11 segundos a 19 segundos. Vamos a tener una velocidad constante que no va a cambiar de 40 metros por segundo. Entonces, si unimos esos puntitos, vamos a tener una línea recta y horizontal, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos 3 tramos. Tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Dime. El coche que estamos analizando se va a mover los primeros 5 segundos con velocidad menos 50. Hasta donde llegue se va a detener porque si su velocidad es 0 se detiene. Y a partir de ese punto se va a mover en sentido contrario porque la velocidad va a ser positiva durante este otro tiempo. Entonces el movimiento de los tramos es contiguo. ¿Qué significa? Uno después del otro. ¿Sí? Entonces por eso el tiempo se va acumulando, por eso la recta va aumentando en valor. 0 segundos, 5 segundos, 11 segundos, 19 segundos.
y así se grafican los 3 tramos. Entonces, esta es la gráfica de donde vas a sacar los datos, por decirlo, ¿sí? De aquí te van a dar los datos. Esta es la gráfica que te está dando para que tú puedas calcular que, primero, gracias a esta gráfica, vas a calcular los siguientes incisos, ¿ya? Inciso A. El inciso A va a ser, grafique X o posición versus tiempo, ¿ok? El inciso B va a ser, grafique la trayectoria del móvil, de la partícula. Y el inciso C va a ser, con eso es suficiente. Generalmente les pide si el movimiento es progresivo o retrógrado, ¿no? Acá, entonces, con esos dos incisos tú tienes que batirte en este ejercicio gracias a esta gráfica que te está dando, ¿ya? ¿Cómo lo vas a hacer? Fíjate acá. A ver, tienes 3 velocidades, menos 50, 0 y más 40. Vamos a ocupar acá una ecuación, una fórmula. La fórmula, ¿qué dice? Dice, velocidad es igual a ¿qué? Desplazamiento sobre tiempo. Ahora, el desplazamiento ¿a qué es igual? A la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Si nosotros nos damos cuenta, nos está dando en este caso la velocidad. Tenemos el tiempo en cada tramo y lo que queremos encontrar es cómo se ha movido la partícula, o sea, dónde ha llegado, ¿sí? Para eso lo que tenemos que hacer es despejar justamente la posición final. Entonces, ¿qué va a pasar? El tiempo que suba a multiplicar a la velocidad. Mira, velocidad por tiempo es igual a posición final menos posición inicial. Listo. Ahora, velocidad por tiempo pasa el negativo para que lo dejemos solo a esta variable, más posición inicial va a ser igual a posición final, ¿verdad? Y listo. Esta es una balanza, ¿no? Como es una balanza, una ecuación, yo puedo anotarlo así. A este lado que esté la posición final solito y a este otro lado que esté la multiplicación. Velocidad por tiempo más posición inicial. Y ahí está la fórmula. Miren, con esta fórmula que ha salido de la principal, con esa fórmula yo voy a poder encontrar lo que se ha movido la partícula, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? A ver, primero, vamos a dibujar acá la recta de las X. ¿Listo? Aquí está la recta de las X. Entonces vamos a dibujar el huevito con sus patitas, ¿ya? Aquí, así, listo. Nuestro huevito es el que se va a mover, ¿ya? Ahora, ¿dónde va a empezar todo el movimiento? Si no nos dice el dato, el valor, nosotros vamos a poner 0, ¿ya? Entonces, 0, aquí que sea el 0. Para empezar lo vamos a poner al medio. Listo. Ahora, ¿hacia qué lado se va a mover primero el huevito con patitas? Como la primera velocidad que tenemos para el primer tramo es negativo, sabemos que se va a mover hacia la izquierda. Entonces sus patitas están mal, ¿no? Sus patitas tendrían que ser hacia allá, ¿sí o no? Ahora, se va a mover en este sentido, o sea, hacia la izquierda, con velocidad menos. Listo. ¿Hasta dónde va a llegar este huevito con patitas? ¿Hasta dónde llegará? Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que no sabemos, lo que queremos encontrar. Esa posición final sabiendo que va a empezar de 0. Para eso es que nosotros hemos
he encontrado esta relación, esta ecuación. Entonces la voy a copiar abajo. Mira, la voy a copiar abajo, aquí. Ahí está. Y voy a decir, la posición final donde va a llegar el huevito va a ser igual a la velocidad. ¿Con qué velocidad se está moviendo el primer tramo? ¿Con qué velocidad está acá? Tenemos el dato en la gráfica, ¿no? Que nos da, ¿cuánto es? 50 negativo. Perfecto, entonces reemplazalo. Menos 50. ¿Por cuánto tiempo está requiriendo para moverse ese primer tramo? ¿Cuánto es de 0 a 5? ¿Cuánto es? 5 segundos. Entonces eso viene acá. El tiempo que se va a mover el huevito es 5 segundos en el primer recorrido que va a tener. Entonces por 5 acá. Más la posición donde está empezando, que es 0. Entonces ya está. La posición final donde va a llegar es menos 50 por 5, menos 250 metros. Ahí está. Entonces este valor de acá había sido menos 250 metros. Empezando de 0 va a venir a menos 250. ¿Gracias a quién es ese valor tan grande? Al tiempo y a la velocidad. Entonces hasta aquí. ¿Está bien? Muy bien. Ese es el primer tramo, primer recorrido, primer tramo, gracias a la velocidad negativa. Ahora volvemos a la gráfica y el segundo tramo, ¿qué dice? 0 de velocidad. O sea, ¿qué significa 0 de velocidad? Que se va a quedar, ¿no ven? Aquí se va a quedar paradito en 250. ¿Cuánto tiempo se va a quedar paradito? ¿Cuánto tiempo? De 5 a 11, ¿cuántos segundos hay? 6 segunditos. Como aquí de 0 a 5 segundos, de 0 a 5 habían 5, hemos restado mayor menos menor. 5 menos 0, 5. 11 menos 5, 6. Y para el tercer tramo, también calculamos 19 menos 11, ¿cuánto van a ser? 8 segundos directamente. Bueno, entonces, el segundo tramo se va a quedar. ¿Dónde se va a quedar? ¿Dónde se queda? En 250. A partir de esos 250, el huevito se va a mover en sentido contrario. ¿Por qué? Porque ahora su velocidad es positiva. ¿Ven? Entonces, en sentido contrario, el huevito tendría, sus patitas. Este es del primer tramo, no te olvides. Entonces, a partir de este punto, el huevito se mueve en sentido contrario, ¿verdad? Perfecto. Tita, dile que estoy grabando, por favor. Que vuelva otro ratito. Entonces, aquí más velocidad. Se va a mover entonces en sentido contrario. De acá. ¿Hasta dónde llegará el huevito? ¿Hasta dónde llegará? No sabemos, ¿no? ¿Hasta dónde llegará? ¿Qué se llama el punto donde va a llegar el huevito? Se llama posición final. ¿Lo ven? Porque en este caso estaría empezando ¿dónde? En el 250. Donde ha acabado el primero, comienza el siguiente. Bien. Entonces, voy a reutilizar la ecuación de nuevo. Ahora, fíjense, aquí yo puedo agregar 3 veces la ecuación para cada tramo. Para el tramo 1, yo he encontrado la posición final 250 metros para el tramo 1, ¿verdad? Para el tramo 2, ¿cuánto me tendría que haber salido? El mismo 250 porque me he quedado. Entonces, aquí, en el tramo 2, verificamos eso. En el tramo 2, ¿qué dice? Dice, la posición final del tramo 2 va a ser la velocidad que era 0. ¿Cuántos segundos se quedaba quietito? Eran 6 y el otro 8, no te olvides. Entonces aquí, por 6, más la posición inicial, que es 250, donde he llegado el primer tramo, me he quedado el segundo.
O sea que aquí sería menos 250. 0 por 6 va a ser 0. O sea, no va a afectar en nada al 250, que va a seguir siendo el mismo del primer tramo. Entonces se ha quedado, ¿no? Mientras que el tercer tramo, si vuelvo a utilizar la ecuación para el tercer tramo, yo me voy a dar cuenta, fíjense, yo me voy a dar cuenta acá que la posición final va a ser velocidad. ¿Cuánto es la velocidad positiva del tercer tramo? Por, ¿cuánto era su tiempo? 8 segundos más la posición inicial. ¿Dónde estoy empezando? ¿Dónde estoy partiendo? En 250. Entonces acá, menos 250. Si hago esa operación X final, ¿cuánto me saldría jugando en la calculadora? Son 320. 320 menos 50 va a ser más 70. Más 70 metros. ¿Dónde sería? Delante del 0, ¿no? Entonces, esta posición ya he encontrado, había sido más 70 metros donde llega el huevito en sentido contrario. ¿Cuánto tiempo realiza ese movimiento aquí en este intervalo? 8 segunditos. Y listo, ahí está. Fíjense, el huevito ha caminado hacia la izquierda, se ha quedado en 250 y después ha vuelto a 70, ¿no? Ese es el movimiento que he hecho gracias a la fórmula que he podido despejar de la principal, sacando los datos de la gráfica, ¿no? Ahora, la trayectoria ya está, hay que graficar X versus tiempo. A ver, para graficar X versus tiempo hay que utilizar esta gráfica de trayectoria, lo voy a hacer acá abajito, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Es muy sencillo. Sí, vamos a hacer acá entonces gráfica X versus tiempo. Tenemos que graficar los dos ejes. Este va a ser el eje de las X y como siempre el eje horizontal va a ser, así lo voy a graficar, miren, porque tenemos 250 negativo. Voy a copiar los tiempos que tengo en la gráfica superior, acá, porque los tramos se van a mantener en tiempo. ¿Cuánto va a ser? 0, 5, 11 y 19. Entonces, el primer tramo es de 0, 1, 2, 3, 4 al 5. Después del 5, ¿a cuánto iba? 2, 3, 4, 5, 6 al 11. Y después el otro era 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eso se va a mantener en el tiempo en segundos. Ahora, esta recta es de posición en metros. Ahora, ¿qué posiciones tenemos en particular nosotros? Tenemos 0, menos 250 y más 70. No te olvides que esta es la recta en infinito positivo y infinito negativo de las X, ¿no? Entonces esos valores van a venir acá. 250. A ver, ahora sí estamos perdidos. De 50 en 50 será 50, 100, 150, 200, 250 y antes de 205, pero 70, ¿cuánto más sería acá? A ver. 200, no sé por qué se me ha cruzado el 270, perdón, menos 250, ¿no? Y arriba sería el 70, ahora sí, entonces el 70 sería de 2 cuadritos para arriba, aquí sería el 50, y aquí sería el 100, ¿no? Entre 50 y 100, aquí serían 75, entonces un poquito más, aquícito más o menos. Listo. Perdón, no sé por qué estoy con 5,75. Por algo será. Ya. Listo. Entonces, ahí están los dos valores extremos que tenemos. El más 70 y el menos 250. Y aquí al medio va a estar siempre el 0. Listo. Ahora sí. Entonces, el primer tramo. El primer tramo me muevo de 0 a menos 250. ¿En cuánto tiempo? En 5. Comienzo acá, lo voy a pintar biencito.
¿listo? Comienzo acá, en este punto, ahícito, y termino a los 5 segundos en menos 250. Aquí, justamente tengo que cruzar, miren, 5 segundos y ¿cuántos metros? Menos 250. Uniendo esos dos puntos voy a tener la gráfica de la posición versus tiempo. Ahí está, de bajada. Todo comienza aquí, de nuevo, fíjense acá. Aquí comenzamos, en 0 segundos, 0 metros. ¿Y dónde terminamos el primer tramo? Habiendo transcurrido 5 segunditos, ¿y cuántos metros me he movido? En menos 250 gracias a la velocidad que era negativa. Listo, vamos al segundo tramo. El segundo tramo es contiguo, tiene que continuar al 11. Y el segundo tramo hemos dicho que se queda, ¿no? En el cálculo incluso hemos visto que la posición final sale lo mismo. Entonces, para 5 segundos va a ser 250. Para 6 segundos, ¿dónde va a estar? En 250. ¿Hasta dónde se va a quedar en 250? Hasta el 11, ¿no? Entonces aquí tendríamos el otro puntito. La gráfica, ¿cómo sería? Sería una gráfica horizontal. Entonces se ha quedado en esa posición, se queda. Por último, para ya terminar, el tercer tramo es el recorrido. Acá, tercer tramo. Es el recorrido que va a realizar desde el 250 hasta ¿dónde? Hasta el 70. Comenzamos aquí a la altura de 250 y terminamos arriba en 70. Pero el 70 tiene que cruzarse en tiempo con el 19 segundos, que es donde termina todo, el tercer tramo. Entonces aquí vamos a tener el último puntito de nuestra gráfica que vamos a juntar de esta manera. Entonces, esta es la gráfica del primer tramo. Esta es la gráfica del segundo tramo y esta es la gráfica del tercer tramo de X versus tiempo, ¿no? Un dato más que podemos calcular acá, que sería interesante. Bueno, antes de calcular el dato, verificamos un poquito. La gráfica está de bajada, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad es negativa. ¿Está bien? La velocidad es negativa en el primer tramo. La gráfica está horizontal. ¿Qué significa? Que la velocidad es 0, que se ha quedado en 250, ¿no? No se ha movido. Y la gráfica de subida, ¿qué significa? Que la velocidad es positiva. Y de la misma manera, lógicamente, en el tercer tramo se ha movido en sentido positivo o hacia la derecha, ¿no? Ahora, acá podemos encontrar algo más interesante. A ver, solamente necesito esto de acá. Aquí sí. Ahí. Nos hemos quedado con sus patitas. Ahí. Ahí estamos. A ver, yo realizo un recorrido partiendo de 0 hasta 250. De 0 a 250, ¿cuánta distancia existe? ¿Cuál es la distancia con flexo si yo mido de 0 a 250? ¿Cuánto sería? 250. Pero positivos, ¿no? Porque estamos hablando de distancia. ¿Ok? Ahora, si regreso, lo mismo voy a medir con el flexo la misma distancia al 0, que sería 250. Ahora, del 0 al 70 sería otra distancia. ¿Cuánto sería? 70 metros. ¿Cuánta distancia en total se habría movido entonces el huevito con patitas? ¿Cuánto sería la distancia total? Porque estoy sumando parte por parte. 250 más 250 más 70. Sería 570 metros, ¿verdad? Pero, vista acá, vista acá, vista acá. Si yo realizo la representación nuevamente del movimiento que ha realizado, aquí, atentos, y realizo el análisis de forma vectorial, no con distancias, sino con flechas, vectores. Yo voy a decir, el huevito con patitas se ha movido en este sentido primero, ¿no? Y después, ¿qué ha hecho? Se ha quedado acá y después se ha movido así.
¿cuál sería el desplazamiento total? ¿Dónde ha empezado? Ha empezado en 0 y ¿dónde ha terminado? En 70. Este desplazamiento total, delta x total, sería en cálculo final menos inicial, que sería el valor de ¿cuánto? Final, 70 menos inicial, 0. 70 menos 0, delta x total es igual a 70 más 70, ojo, más 70 metros. Entonces, ojo, cuidado con eso, porque el desplazamiento, ya habíamos dicho, es la resta, ¿no? Final menos inicial. Pero la distancia total es algo muy diferente, ¿no? La distancia total es igual a 570 metros. ¿Por qué? Porque hemos sumado la ida, la vuelta, todo lo que se ha movido, ¿no? Parte por parte, tomando en cuenta como pivote, se puede decir, el 0. Mientras que acá son vectores, ida, vuelta, y al final no me importa lo que ha ido a dar la vuelta, ¿no? Lo único que me importa es dónde ha quedado y dónde ha partido. Final menos inicial, 70. Bueno, este es un ejercicio completo donde la gráfica inicial que te da de dato es la gráfica de velocidad versus tiempo. A partir de esa gráfica tú tienes que sacar su trayectoria, sus posiciones finales, obviamente para graficar. Con eso sacarás, gracias al tiempo y a las posiciones, vas a sacar la gráfica de posición versus tiempo y vas a terminar el ejercicio encontrando su desplazamiento total y también su distancia total en ambos casos, que pueden ser diferentes o en algún caso particular iguales. ¿Listo? Gracias.